La vibración que emites cada segundo. Suena descabellado, hasta contradictorio, ¿verdad? Pero te voy a demostrar que la frecuencia en la que vibras determina el dinero que llega a tu vida, la gente que atraes, incluso tu salud. No es filosofía barata, es física pura. Como dijo Einstein, todo es energía, y cuando te sincronizas con la frecuencia de la realidad que deseas, no hay forma de que no la vivas. Me tomó años entender una verdad sencilla, pero que lo cambia todo. Tú y yo no somos solo este cuerpo que vemos en el espejo. El cuerpo es el vehículo, pero nuestra verdadera esencia es energía en movimiento, en vibración constante. Nada en el universo está quieto, ni una roca, ni un pedazo de hierro. Todo vibra, todo se mueve. Si hasta una piedra vibra, imagínate tú, con tu capacidad de pensar, sentir y crear. La gran pregunta es, ¿en qué frecuencia estás vibrando en este preciso instante? Sé que puede ser incómodo admitirlo, pero a menudo pasamos años emitiendo una vibración de miedo, escasez y falta, sin darnos cuenta. Yo mismo lo viví durante mucho tiempo. Trabajaba en empleos que no me llevaban a ninguna parte, estaba siempre enfermo, sin dinero, sin perspectivas. Y si te detienes a pensar, quizás hayas pasado por algo similar. Despertarte con una sensación pesada, ver las cuentas acumulándose y sentir que por más que te esfuerces, nunca es suficiente. ¿Te ha pasado? En esa época, ganaba poco más de $4,000 al año y debía más de $6,000. Estaba atrapado en un ciclo de vibración de escasez y era imposible atraer prosperidad viviendo en sintonía con la falta. El universo es matemático, preciso, y responde exactamente a la frecuencia que mantienes. Si vibras en miedo, atraes más situaciones que refuerzan ese miedo. Si vibras en deudas, atraes más deudas. No es un castigo, es una ley. Igual que la ley de la gravedad, la ley de la vibración no falla. Recuerdo lo que sentía entonces, ansioso, inseguro y a menudo avergonzado. Pensaba, ¿cómo alguien como yo podría construir algo grande? Y esa era precisamente la vibración que emitía. ¿Te das cuenta de lo mucho que esto se parece a la realidad de la mayoría de la gente? ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo que no tienes suficiente talento, que no naciste en una familia rica, que no tienes estudios, que quizás ya es demasiado tarde? Esas frases parecen inocentes, pero cada una carga una frecuencia que se manifiesta en tu vida. Cuando finalmente comencé a entender que todo es energía, me di cuenta de que el cambio no vendría de afuera, sino de adentro. Fue cuando dejé de pensar en cuánto debía y comencé a concentrarme en lo que quería. Ese cambio de vibración fue el punto de inflexión. No fue magia, fue ciencia. Así como la radio sintoniza una estación específica al alinearse con una frecuencia, yo comencé a alinearme con la frecuencia de la abundancia. Y a medida que cambiaba mi vibración, las oportunidades empezaron a aparecer de maneras que nunca podría haber predicho. Este es el punto que quiero que comprendas profundamente. La vibración que mantienes determina lo que atraes. Si te mantienes enfocado en la falta, el miedo y la escasez, eso es lo que seguirás viendo ante tus ojos. Pero si eliges conscientemente vibrar en gratitud, en prosperidad, en confianza, inevitablemente comenzarás a atraer circunstancias, personas y situaciones que reflejan esa misma energía. El universo no falla. Ahora, piensa conmigo, si todo vibra, si hasta la silla en la que estás sentado vibra, si las ondas de radio, la señal de internet y hasta la luz funcionan por frecuencias, ¿por qué tu vida sería diferente? No eres la excepción, eres parte de ese mismo sistema. Lo que necesitas decidir ahora es en qué estación deseas sintonizar tu vida, porque, te guste o no, ya estás vibrando en alguna frecuencia y está creando los resultados que ves hoy. Y fue cuando comprendí eso, cuando realmente acepté que yo era energía en movimiento, que mi vida comenzó a cambiar drásticamente. Salí de deudas y de trabajo sin futuro para construir una renta que superaba los $100,000 al año. No porque algo mágico sucediera, sino porque dejé de vibrar en escasez y comencé a vibrar en abundancia. La misma ley que funcionó para mí,
funciona para ti. La pregunta es, ¿seguirás atrapado en la frecuencia en la que estás o vas a elegir cambiar? Mucha gente cree que está pensando, cuando en realidad solo está reaccionando a lo que sucede a su alrededor. Esa es una de las mayores ilusiones que nos mantiene atrapados en una vida que no queremos. Cuando escuchas el sonido de una sirena e inmediatamente imaginas un accidente, eso no es pensar, es solo una reacción automática de los sentidos. Cuando sientes el olor a comida y visualizas un platillo en tu mente, eso tampoco es pensar, es solo actividad mental. Pensar de verdad es algo completamente diferente. Es usar las facultades superiores de la mente que la mayoría de las personas ni siquiera ha aprendido a usar. Nos educaron para confundir actividad mental con pensamiento. Y quizás ya te has dado cuenta de eso en tu propia vida. ¿Cuántas veces te has encontrado con la mente llena de preocupaciones, planeando, recordando cosas del pasado, imaginándote en escenarios negativos y creíste que eso era pensar? Pero todo eso es solo una reacción. Pensar es un acto creativo. Es cuando decides conscientemente usar la imaginación, la intuición, la percepción, la memoria, la razón y la voluntad para formar una idea que no existía antes. Eso es lo que nos diferencia de todos los demás seres vivos. Yo aprendí esto de la manera más difícil. Durante años no leía, no estudiaba, no me detenía a reflexionar de verdad. Solo reaccionaba. Trabajaba en empleos malos, me quejaba de las cuentas, sentía que la vida era difícil y creía que no había mucho que hacer. Pero no estaba pensando, solo dejaba que la vida me arrastrara. Y fue solo cuando me presentaron la idea de que pensar es un acto consciente que me di cuenta de cuánto estaba desperdiciando mi mente. Quizás tú también has pasado por momentos así. Acostarte por la noche y darte cuenta de que tu cabeza está llena de imágenes negativas sobre el futuro, como si algo siempre estuviera a punto de salir mal. Es común, pero justo ahí es donde debes detenerte y preguntarte, ¿estoy reaccionando o estoy realmente pensando? Recuerdo cuando empecé a aplicar esto. En lugar de perderme en preocupaciones, comencé a usar mi imaginación para crear imágenes de lo que quería vivir. No imágenes de miedo o de deuda, sino imágenes de libertad y abundancia. Al principio, parecía extraño, porque mi realidad era totalmente diferente. Pero poco a poco me di cuenta de que era precisamente ese ejercicio el que estaba moldeando mi nueva vida. Pensar es crear conscientemente, no solo repetir mentalmente los problemas que ya existen. Las investigaciones muestran que más del 80% de los pensamientos de una persona común durante el día son negativos y repetitivos. Eso significa que la mayoría solo está reaccionando y recreando todos los días la misma vida que ya no le gusta. Eso no es pensar. Pensar exige disciplina y exige conciencia. Es mirar lo que realmente deseas y elegir formar una imagen clara de eso en tu mente, aunque hoy parezca imposible. Cuando comienzas a dominar este proceso, las cosas cambian. De repente, ya no eres esclavo de lo que ves, oyes y sientes. Te conviertes en creador. Imagina por un instante que, en lugar de reaccionar a las deudas, usaras tu razón e imaginación para crear estrategias y visualizar la solución. Imagina que en lugar de pensar en lo que puede salir mal, decidieras conscientemente pensar en todo lo que puede salir bien. Eso es pensar. Yo solo cambié mi vida cuando comprendí esa diferencia. Mientras vivía solo reaccionando, estaba atrapado en un ciclo de falta, escasez y desesperación. Cuando comencé a pensar de verdad, usando mis facultades mentales superiores, mi vida dio un salto que jamás podría haber predicho. Y lo mismo puede pasar contigo, porque tu mente no fue hecha para reaccionar. Fue hecha para crear. La pregunta que necesitas hacerte ahora es, ¿estás realmente pensando o solo dejándote llevar por los sentidos? El sentimiento que llevas dentro es la conciencia de la vibración en la que estás. Es él el que pone tu cuerpo en movimiento y determina sin excepciones los resultados que tienes en tu vida hoy. Si observas atentamente,
te darás cuenta de que cada resultado que tienes ahora es el reflejo directo de la frecuencia emocional que has mantenido día tras día. Y eso es difícil de admitir, porque muchas veces preferimos creer que son las circunstancias externas las que controlan nuestra vida, cuando en realidad es la vibración que nosotros mismos elegimos mantener. Recuerdo una época en la que parecía que nada me funcionaba. Estaba siempre enfermo, sin energía, cargando dolores en el cuerpo que me acompañaban casi todos los días. Al mismo tiempo, vivía sin dinero, siempre endeudado, sintiéndome incapaz de cambiar esa situación. Lo más curioso es que, cuanto más pensaba en lo quebrado y enfermo que estaba, más me mantenía en esa vibración. Era como si mi mente fuera un imán, atrayendo solo más de lo mismo. Despertaba con esa sensación pesada de frustración, e iba a dormir con la misma carga, y los días se repetían como copias unos de otros. Quizás esto te suena familiar, porque es exactamente así como la mayoría de la gente vive. Fue necesario que alguien se acercara y me dijera una verdad dura para que yo viera eso. Escuché que era una de las personas más miserables que alguien había conocido. Eso me impactó profundamente, porque en el fondo sabía que era verdad. No tenía energía, no tenía alegría, no tenía dinero y no veía perspectivas. Pero ese shock fue como un despertar. En ese momento entendí que, si no cambiaba la vibración que estaba manteniendo, nada cambiaría en mi vida. ¿Te has dado cuenta de lo fácil que es entrar en este ciclo? Recibes una cuenta alta de tarjeta de crédito, sientes miedo, piensas que no vas a poder pagar. Ese miedo pone tu cuerpo en un estado de tensión. Esa tensión crea acciones apresuradas y desesperadas, como intentar resolverlo de cualquier manera, muchas veces tomando malas decisiones. El resultado es más deuda, más frustración y más miedo. Ese es el ciclo de la vibración negativa. Ahora, si decides conscientemente cambiar tu frecuencia, algo diferente empieza a pasar. No es que la cuenta desaparezca, pero comienzas a atraer ideas, personas y soluciones que antes simplemente no aparecían, porque tu vibración no lo permitía. La ciencia ya ha demostrado que nuestras emociones afectan directamente no solo nuestros resultados financieros, sino también nuestra salud física y mental. Estudios de la Universidad de California apuntan a que las emociones negativas constantes, como la ansiedad y la frustración, alteran hasta el funcionamiento del sistema inmunológico. Y eso confirma algo que he estado diciendo durante décadas. Tu cuerpo es una extensión de tu vibración. Cuando cambias la emoción, cambias la energía, y el cuerpo responde. Yo lo viví en la práctica. Durante años me acostumbré a estar siempre con algún dolor, siempre resfriado, siempre sin ganas. Pero cuando comencé a cambiar la vibración y empecé a concentrarme en imágenes de salud, prosperidad y bienestar, mi cuerpo también cambió. Ya no era rehén de la escasez. Comencé a sentir energía, vitalidad y junto con eso, llegaron nuevas oportunidades de trabajo, nuevas relaciones y nuevas fuentes de ingresos. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque yo había cambiado la frecuencia en la que estaba vibrando. La gran pregunta es, ¿qué sentimiento has elegido mantener? Si es de miedo, preocupación y duda, ya sabes qué resultados seguirás atrayendo. Pero si eliges conscientemente sentir gratitud, confianza y fe en lo que deseas, inevitablemente tu cuerpo se pondrá en movimiento hacia resultados diferentes. Es imposible vibrar en confianza y atraer escasez, así como es imposible vibrar con miedo y atraer abundancia. La vibración no falla. Lo que quiero que entiendas es que esa decisión está en tus manos, ahora mismo. No es tu jefe, ni el gobierno, ni la crisis la que define tu vida. Es la frecuencia emocional que eliges mantener. Esa es la raíz de todo. Si quieres cambiar tus resultados, cambia primero tu vibración, porque lo que sientes es la semilla de todo lo que cosechas. Yo no tenía estudios formales, ni experiencia en negocios, no tenía nada que me diera ventaja sobre los demás. Pero descubrí algo que cambió por completo el rumbo de mi vida: el poder de la repetición y la visualización. Recuerdo cuando me comprometí a leer todos los días fragmentos de
piense y hágase rico. No era una lectura rápida y olvidadiza, era un ejercicio consciente. Leía, releía, reflexionaba y dejaba que esas palabras penetraran en mi mente hasta convertirse en parte de quién era. Eso no sucedió en una semana o en un mes, fue un proceso continuo. También escribí mi objetivo en una tarjeta y la llevaba en el bolsillo. Parece algo simple, pero cada vez que metía la mano en el bolsillo y sentía esa tarjeta, la imagen de mi objetivo se proyectaba automáticamente en mi mente. Era como si una pantalla se encendiera dentro de mí, mostrándome el futuro que quería vivir. No era una imagen vaga, era clara, nítida, específica. Veía dónde quería estar, veía cuánto quería ganar, veía el estilo de vida que deseaba. Esa imagen se volvía tan real que empezaba a sentir como si ya estuviera viviendo eso. ¿Alguna vez has experimentado algo parecido? Has escrito claramente lo que quieres y te has permitido visualizar todos los días la vida que deseas. El problema es que la mayoría de la gente no lo hace. Dicen cosas genéricas como quiero ser rico o quiero ser feliz, pero no construyen una imagen clara. Y sin claridad, la mente no tiene a dónde dirigir la energía. Es como querer sintonizar una estación de radio sin elegir la frecuencia. Terminas escuchando solo ruido. En mi caso, fue esa práctica la que hizo que mis ingresos saltaran de poco más de $4,000 al año a $175,000 en menos de un año. No tenía ninguna base para justificar ese salto. Pero había una razón. La repetición diaria de la lectura y la claridad de la imagen mental reprogramaron mi vibración. Empecé a pensar, sentir y actuar como si eso ya fuera real. Y el universo respondió. Es curioso ver cómo esto se aplica al día a día de cualquier persona. Piensa en alguien que quiere salir de deudas. Normalmente, esa persona se concentra en lo que no quiere. Repite mentalmente, no aguanto más deber. Nunca tengo dinero suficiente. No puedo salir de esta situación. Y cada vez que repite esas frases, crea una imagen mental de escasez, que refuerza la vibración de la falta. El resultado no podría ser otro que continuar en el mismo ciclo. Ahora imagina que esa misma persona escribiera claramente: recibo con facilidad $10,000 al mes en múltiples fuentes de ingreso, y repitiera eso todos los días, cargando esa imagen en la mente hasta que se volviera tan real que el cuerpo empezara a actuar en armonía con ella. El resultado sería completamente diferente. Fue exactamente lo que me pasó a mí. La repetición me hizo creer en lo imposible. Salí de la vibración de la duda y empecé a vibrar en convicción. Y cuando vibras en convicción, atraes personas, ideas y circunstancias que corresponden a esa energía. Empecé a encontrar oportunidades que nunca hubiera percibido antes. Es como si, de repente, puertas que siempre habían estado cerradas empezaran a abrirse ante mí. Esta práctica simple es el puente entre donde estás y donde deseas llegar. La mente necesita ser entrenada, así como el cuerpo. No te pones fuerte yendo una sola vez al gimnasio y no creas una nueva vida repitiendo una idea solo una vez. La transformación viene de la repetición diaria hasta que la nueva imagen se vuelva más real para ti que la situación actual. Así fue como transformé mi vida, y así es como cualquier persona puede transformar la suya. La vibración que mantienes no es un destino inevitable, es una elección consciente, y lo descubrí cuando decidí abrir mi primera empresa de limpieza. No tenía formación, ni experiencia en administración, ni ningún tipo de entrenamiento formal que me diera seguridad para empezar. Si alguien lo viera desde fuera, diría que era una locura. Pero dentro de mí había una convicción clara. Estaba vibrando en crecimiento, en abundancia, en confianza. Me veía prosperando, veía la empresa funcionando, y esa vibración era tan fuerte que terminó atrayendo todo lo que necesitaba para que el negocio funcionara. En poco tiempo, ya estaba facturando más de $100,000 al año, algo inimaginable para alguien que venía de donde yo venía. Lo más interesante es que esta misma ley funciona en todos los contextos, no importa quién seas o dónde estés. ¿Cuántos atletas o artistas millonarios
¿Has visto que después de algunos años de fama y éxito, terminan en la ruina y completamente perdidos? Eso pasa porque, aunque el dinero haya entrado, su vibración nunca salió de la frecuencia de la escasez. Seguían atrapados en la mentalidad del miedo, de la pérdida, de la inseguridad, e inevitablemente atraían de vuelta aquello que reflejaba su vibración. Es por eso que tantas personas que ganan la lotería terminan pobres de nuevo después de algunos años. Nunca cambiaron la frecuencia, solo recibieron temporalmente una cantidad de dinero que no era compatible con la vibración que llevaban. Y lo contrario también es cierto. Personas comunes que empiezan sin dinero, sin oportunidades y hasta con grandes dificultades, cambian completamente sus vidas cuando deciden conscientemente vibrar en abundancia. Dejan de pensar en todo lo que les falta y empiezan a concentrarse en todo lo que desean crear. Ese cambio simple que parece pequeño cambia la frecuencia y con el tiempo cambia la realidad. ¿Te has dado cuenta de que cuando estás animado, optimista y lleno de energía, las cosas parecen fluir mejor? La gente responde de forma diferente. Surgen oportunidades que ni imaginabas. Hasta incluso soluciones a problemas aparecen de manera inesperada. Eso no es coincidencia, es consecuencia de tu vibración. En mi vida, este principio quedó claro cuando me di cuenta de que no era el conocimiento técnico lo que importaba, sino la frecuencia en la que estaba. Podría haberme escondido detrás de la excusa de que no sabía administrar, de que no había estudiado, de que no tenía contactos. Pero en vez de eso, elegí mantener la imagen clara de crecimiento y abundancia. Y esa elección de vibrar en confianza trajo personas, ideas y situaciones que me mostraron el camino. Aprendí en la práctica que la vibración siempre viene antes del resultado. Ahora piensa en tu vida. ¿Cuántas veces te has aferrado a la idea de que necesitas esperar a que algo cambie primero para luego sentirte mejor? Te has dicho a ti mismo, cuando gane más dinero me sentiré tranquilo, o cuando encuentre a la pareja ideal me sentiré amado. Esa es la trampa en la que la mayoría cae. La verdad es exactamente lo opuesto. Necesitas vibrar primero la tranquilidad, el amor, la abundancia, y solo entonces esas cosas aparecen en el mundo físico. Es como si el universo preguntara, ¿en qué frecuencia estás vibrando? Y entregara más de eso, sin cuestionar si te gusta o no. Quiero que entiendas esto profundamente. Tu vibración es una elección, no un destino. No importa si naciste en un hogar pobre, si has pasado por quiebras, si estás endeudado o si sientes que has perdido el tiempo. Nada de eso define quién eres o en lo que puedes convertirte. Lo único que define es la frecuencia que decides mantener ahora. Porque el universo no responde a tu pasado, responde a tu vibración presente. Y cuando cambias esa frecuencia, inevitablemente cambias también tu futuro. El punto más importante que necesitas llevarte contigo es que la vibración en la que vives es la raíz de todos tus resultados. No son las circunstancias externas las que deciden tu destino, sino la frecuencia que mantienes dentro de ti. Si cambias la vibración, inevitablemente cambiarás todo a tu alrededor. Y ese es solo el comienzo, porque siempre hay un próximo nivel, siempre un nuevo escalón en tu evolución. En el próximo video que ya está apareciendo ahí en la pantalla, vas a subir aún más, vas a expandir tu conciencia y te convertirás al menos en un 1% mejor de lo que eres ahora. Gracias por estar aquí conmigo y te espero en el próximo video.